por la época, por supuesto, pero también tenemos que dar ese sentido a la vida, ese ánimo a través de nuestro programa Orak Pacha. Sí, estamos llegando por Radio San Gabriel a los distintos lugares, pero también por las redes sociales. Un abrazo a mi amigo, a mi amiga que se está conectando, que nos está viendo en las redes sociales, en el Facebook específicamente. Si usted tiene alguna opinión, si usted tiene alguna duda sobre nuestro tema de hoy, ¿cuál será? Sí, hoy estaremos hablando sobre un tema muy interesante y a propósito hemos desde hace semanas atrás venimos mostrando, explicando de la mejor manera este tema del PAD, ¿sí? El Plan de Desarrollo Autonómico. Hoy vamos a hablar el presupuesto y desafío de la planificación productiva en el PAD municipal, que es fundamental, porque claro, sin dinero no puedes hacer nada. Y esto es algo muy importante para que usted lo tome en cuenta y tome también apuntes si gusta, porque estamos con expertos en nuestro estudio y bueno, nos estarán dando todos los detalles al respecto. Queremos darle la bienvenida al ingeniero Pedro Laura, que también nos estará explicando y es experto en esta temática. Kamisaki Hilata, bienvenido a nuestro programa. Hola, Sonia, camarada hermano. Cancasquino, entonces Nayam Tarontañane, Aski Tardiquipan, una Tailanaka, Coyacanaka, Istaptaca, emisora, ¿no? Acá programa, ¿no? Y Walicusao, ¿no? Entonces, Nayaja, Camichuro, acá así, Nakaros Quitañan, con aquí teja presupuesto y desafíos, ¿no? Entonces, Cateman, y Waliquiwa, invitación también a la Fundación Tierra, ¿no? Entonces, Tierra Opawa, Canaroja, Cama, Arjatañata, que exponía con Achictaraquito, ¿no? Entonces, Ayucata, Nayajuta, programa, hermano. Waliki, Hayaya, Gilata, pero también damos la bienvenida al ingeniero Flavio Merlo, exalcalde, además expresidente de la FAM Bolivia, muy famoso hermano, por cierto. Hayayaquipan, Gilanaco, Yacanaka, Ma Aski Aruntawi, Taki, Humanacataki, 20 provincias Pacharu, Camaraca, 87 municipios, alcalde Nacaro, concejala Nacaro, autoridades originarias, Taki Humanacaro, Camaraca, hermana Sonia, Waldi, Taki Munasiñampi, estimado ingeniero, como somos Taraquita, Camat Oañan, Palt Oañani, a ver, conate hasta allá, hasta ahorita, ¿no? Hayayaquipanay. Hayayajilata, Hayayajilatanaka, Ukamata. Wakis avisaja nairaru saranta kipin pan hiwasa hawaliyak atastan haya. PAD, Plan Autonómico Municipal Niat Wakichatak Pacha, Municipio Nakana. Kun jamasa y atiatas que autoridades, bases, marcachirina carusa, takeukanakata akapasiri wakis awinakano aruskip oyeraktan hichurusti, koyokatokeita. La realidad presupuestaria y la planificación productiva. No olvide, usted puede opinar a través del WhatsApp. Si quiere echar una llamadita, hágalo, está en su plena libertad. Orak Pacha, a través de Radio San Gabriel, siempre estamos atentos a cualquier opinión. Siempre vamos a tomar en cuenta las ideas, las opiniones que usted vierta. El número de WhatsApp ya habilitado es el siguiente: 570 10 74 6. Ahí usted puede marcar o puede escribirnos, que también está totalmente habilitado esta línea de WhatsApp. Bien, arrancaremos con esta primera parte de nuestro programa y pues la palabra lo van a tener nuestros expertos, nuestros ingenieros, que ya están listísimos para conversar con el pueblo, conversar con usted. Bien, si hablamos del presupuesto, en el plan o presupuesto operativo anual, el POA, en nuestros municipios, que por supuesto todas las tenemos, ¿qué porcentaje aproximadamente estará destinado para la producción agrícola? Estimado ingeniero Flavio, usted que ya tiene bastante recorrido y experiencia en este aspecto. A ver, hermana, muchas gracias por invitarnos aquí siempre a la orden. Estimado Hilo, también, mucho gusto. Hilanaco, Yacanaka, a ver, Mauca Muitañani, acá Colca, Apnakawi, municipio, Subsanacana, Hanpacharon, Hilanaco, Yacanaka, Mauquit, Oñaki, Tañasaja,
a la parte central, gobierno departamental, como aquí gobiernos municipales. Entonces acá en Jutjaña Pijilanaco acá la parte productiva, movimiento económico, señal, generación de fuentes de trabajo, con Haman Siwasaj, comunidad acá, hasta Guaynanacá, hasta Ogonacas, Hano Tantapcanija, con migración, simplemente es invirtiendo en la parte productiva. Aquí Panjan, aquí gobernación, por ejemplo, Pasirina Ganja, 9.50, casi 10%, Jamauquita, presupuesto. Imagínate. Pues llegué Guaja, gobiernos municipales, Ucanaganja, Mauquita, Nanakan, Tihuanaconja, por ejemplo, Zapa comunidad donde Nanakan, Jutjaja, Supoa. Eso es acorde a la población. Exacto. Ucapoanaja, Aguispa, Justapua, hermano Nagaja, para infraestructura productiva, por ejemplo, ¿no? Para eniles, para establos, algunos para riego. Ya que pueden acá para semillas, pero eso ya es asistencialismo. Si vos en la cama, yo no sarando ya un poco de inversión más productiva, pero que sea una infraestructura que sea beneficio para todos. Hablamos de pozos, hablamos de jotañas, hablamos de riego, hablamos de represa, porque no tenemos mucha plata. En Tsugaquipan, hermana, al menos Tiwanaku hemos invertido nosotros, ¿no? En la parte productiva. Hemos construido una planta de alimento balanceado, eso para que genere alimento balanceado, después alimenten animales y genere producción de leche y carne. Entonces algo, no son con fondos de Tiwanaku mismo, ¿no? Ahora, en el presupuesto, hermanos, más o menos, estamos ligando cerca casi a 30%, así puntual, 25-26% presupuesto del gobierno municipal, ¿no? Entonces, ahora lo que gestionamos de otros lados, por ejemplo, de los ministerios, de las fundaciones, de eso ya es apartito. Por ejemplo, lo que te comentaba, la planta alimento balanceado, 6.7 millones, es más, casi 8 millones. Claro. Es harta platita, es infraestructura. Entonces, eso va a generar fuente de trabajo, va a generar alimento balanceado, va a dotar, eso va a siempre existir, pues. Claro, No siempre va. El dueño son todos. Claro. Todos los hermanos son dueños. Entonces, ya no vamos a comprar alimento balanceado de otros lados, sino nosotros mismos producir. Eso es por un lado, ¿no? Otro también que hemos ido trabajando es en la parte de generación de proyectos para represas, para esas cosas. Son fonditos, pero muy aparte de lo que te hablo de estos 24%, ¿no? Sabes, hermanas, las necesidades son bastante fuertes. Claro. ¿No? Fuertes son, por ejemplo, necesitan aulas, necesitan centros de salud, mejoramiento, varias cosas, caminos, mantenimientos, que en alguna forma también va dirigido para la parte de productividad, porque en una comunidad produce, no hay puente, ¿cómo vas a llegar? Claro, ese es el imposible. problema. Si el camino está feo, no tiene mantenimiento, se friega la movilidad y hay inversión. Entonces hay que ver aquí inversiones directas e indirectas. Directamente nosotros, como 25, 26%, cerca de 30%, pero adicionalmente otros colocábamos, ¿no? Otros gobiernos municipales colocan un poquito menos, otros un poco más también. Va dependiendo. Por ejemplo, los gobiernos municipales de categoría A, aquellos que tienen fonditos debajo de los 5 millones, porque hay gobiernos municipales que tienen 2 millones. ¿De dónde va a sacar ese? Es que es re complicado, ¿no? Entonces, ese hermano alcalde, ese municipio está a expensas de la bondad de cooperación internacional, de ministerios de ese lado, ¿no? Entonces te digo nomás así, hermana, al menos en Tiahuanaco hemos nomás trabajado y mi alcalde también está caminando por ese lado. Seguramente van a analizar esta partecita, puede subir, ¿no? Basta de, ojalá, porque yo diría tendría que subir, sería genial un 50%, claro, lindo sería, ¿no? Pero a veces el detalle también es que muchas veces no tenemos mucho fondo. Ese es el problema. claro. Hay que pensar en otras cosas más, en recursos propios. Es que esa parte creo que lo tenemos que traducir de la mejor manera. ¿Por qué
hay estas cuestionantes, porque justamente hay momentos que hablamos sin pensar o sin que hayamos pisado esta realidad. ¿Por qué invertir más en cementos, en materiales y no en el área productiva, no sé, en lechería? Pero claro, esto va a necesitar también una infraestructura, ¿cierto? Por eso justamente iba la pregunta, estimado hermano Flavio, porque necesitamos hacer entender de la mejor manera a la población, ¿cierto? Quisiera comentar al respecto. Primero, es que las cosas hay que planificarlas no solo para un año, hay que planificarle a 5 años, a 10 años, a 15, 20 años. Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces cuando hay cambios de alcaldes, entonces lo que ha hecho un alcalde, lo que ha proyectado, ya se olvida, otras cosas hace. Entonces ese es el problema. Entonces te decía, por ejemplo, yo entre 25% que invertimos básicamente en infraestructura y en todo lo demás, pero también hay necesidades. Yo te digo, cuando hemos llegado a la alcaldía, hemos encontrado aulas de 1970. Wow, pero adobes, por Dios. con adobes así pues de grandote. Aparentemente cuando visitas a la comunidad, ves, pero las aulas están bien, dices, ¿no? Pero cuando ya entras, ya está carcomida, con perforaciones, ya los chicos hay frío, mira, imagínate. Entonces, por eso es que decíamos, no, tenemos que invertir en infraestructura educativa, porque sin educación tampoco existe desarrollo. Nuestros niños, nuestros jóvenes tienen que prepararse para enfrentar la vida que viene después de esto. Entonces, si no les damos condiciones, entonces no hay, ¿no? Entonces, por ese lado íbamos. Imagínate, Tiahuanaco, no teníamos alcantarillado hoy. Los tiempos... Es un municipio turístico. Claro. Entonces, como es turístico, necesariamente hemos tenido que invertir. Por eso un poquito entre nosotros ha sido un poco elevadito la parte de infraestructura, pero después en la medida que estas necesidades se va cumpliendo, tiene que ir también para la parte productiva, que es fundamental. Al menos yo considero eso, porque eso es lo que genera fuente de trabajo, claro, genera ingresos, platita, y no va a haber migración. Claro, y eso es lo que todos deseamos, que no haya migración en nuestras Exacto. provincias. Ingeniero Pedro, es tan interesante esto, ¿no? Y ahora nos hace entender de la mejor manera aquí nuestro hermano ingeniero Flavio. En ese sentido, del tema presupuestario, aquellos municipios que son pequeños, que tienen también pocos ingresos, ¿qué modos se dan para fortalecer el lado productivo? ¿Qué maniobras harán? Es que uno se pregunta eso. ¿Y qué pasa con aquellos municipios que tienen pocos ingresos, que son pequeños? Bueno, hermana, la cuestión de hacer maniobras para pequeños municipios que tienen pocos recursos, creo que hay que nomás siempre acudir con gobernación, con gobierno central a través del ministerio, antes que era el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, ¿no? Entonces ahora ya se ha fusionado lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, ¿no? Entonces ya a través de eso nosotros como municipio de Mecapaca nos han apoyado bastante en tema tubérculos y raíces con ese programa, que tenemos a dos sectores de altura que netamente se dedican a la producción de papa, ¿no? Entonces, de campaña agrícola, ¿no? Entonces, con temporal, lo que decimos con la lluvia se produce. También hay comunidades que tienen su agua, entonces también producen bajo riego, ¿no? Entonces, gracias a Dios también nosotros hemos accedido al programa Mi Riego, y se ha ejecutado lo que es para 3 comunidades con un monto más o menos 6 millones y pico, ¿no? Porque se han beneficiado más o menos 119 familias y se ha visto, ¿no? Yo hice justamente una evaluación después que ya se ha puesto en marcha el proyecto, ya en funcionamiento. Entonces ha mejorado el rendimiento, porque la verdad, o sea, hemos implementado lo que es riego tecnificado, entonces allá se nota con buen manejo, también incorporar lo que son los abonos orgánicos. Eso es importante, porque si no también vamos a aplicar lo que es químico nomás, fertilizantes químicos, entonces ahí ya también nos estamos arruinando a nuestro suelo, ¿no? Entonces claro, eso los hermanos, o sea, que
han tenido también su asistencia técnica de un técnico que es experto en tema de producción, productivo. Entonces netamente han hecho las capacitaciones y es necesario porque si no conoces tiene que estar fusionado lo que es la parte teórica y la parte práctica, claro. ¿no? Entonces es lo más importante, yo soy de eso, ¿no? Entonces porque siempre me gusta la parte práctica, entonces a dar solución a los problemas de déficit de agua, ¿no? Ahora con esta situación, cambio climático, las cosas que también nosotros hemos sido afectados en la gestión 2022-2023, mayoría de los municipios del altiplano, ¿no, hermano alcalde, exalcalde, ¿no? Porque ahí hemos palpado, entonces como dicen, hemos gestionado porque han perdido mayoría por sequía, por helada, entonces ya no han sacado mismos rendimiento, ¿no? Porque hay personas, claro. También es también la cultura mismo también, porque hay que decir, o sea, los hermanos productores saben, entonces hay ratos nos equivocamos también, sembramos más antes, o si no mediano, como dicen los hermanos, nairasata, taipisata, tepasata, entonces hay ukanak hay sum abnaqteña, no, entonces armas están, ukanak armasta, no, entonces ukatra ukanak yatiña sauji la nak, no, porque nayon palpawait comunidad hanaya, entonces sectoran cauquiritisat, por lo menos han sacado algo de producción, pero nair pantas de entonces ya pues, apenas totalmente hemos perdido, entonces alucat gobernación taipina que gestiona lo que es apoyo con vides y también el Ministerio de Defensa Civil, entonces también se ha logrado lo que por lo menos una bolsa de urea, claro. ¿No? Entonces sirve, ¿no? Pero no todo se recupera, eso también también hay que también conocer, no todo lo que hace invertir ya se recupera, sino una pequeña parte, ¿no? Entonces eso es, hermana, o sea, todo, o sea, estamos olvidando también, pero lo más importante, la producción, lo que genera, como estaba haciendo el hermano Flavio, ¿no ve? Entonces, es lo que genera, porque realmente nosotros vivimos en el campo, los municipios rurales vivimos de la producción, entonces hay que destinar más monto para sector productivo y también agradecer al nuevo alcalde de Mecapaca porque está enfocado en tema productivo, ¿no? Entonces lo que nosotros más es camino, puentes vehiculares, tema riego, después apoyo en capacitación con asistencia técnica a los hermanos, porque eso nos falta también, porque guiarlos, ¿no? Entonces también hay que ver el mercado, ¿no? Porque hay ratos nosotros también vendemos pues con materia prima nomás sin valor agregado, esas cosas como decía el hermano, una planta procesadora de leche, no sé qué planta, de alimentos balanceados, entonces eso ya cada municipio es distinto, por ejemplo nuestro municipio más es en actividad agrícola, entonces una planta procesadora de papa, entonces hay que también saber cuánto producimos, ¿no? Entonces esas cosas y la capacidad misma, ¿no? Entonces cómo ya podemos hacer la comercialización, todo eso, ¿no? Es bien importante, hermana. Qué interesante, a mí me encanta compartir estos espacios porque, claro, aquí se entiende de que todas nuestras autoridades municipales tienen una gran tarea frente a una situación de crisis climática que además se aproxima. Y ante esta situación necesitamos intercambiar con exautoridades o con expertos que ya han podido afrontar esta situación. Y es por eso, y es muy interesante este tema, ¿no? Armas están nairasata, taipisata, jepasata. Pero urasapaja, acá cambio climático, pachana mahit awipaja, pant hay histo, aniu nair hamagete, ani checht ani hamagete, ani checht. Apenas que kuyak, ani checht ani hamagete, pant hay esto hay datos, entonces, ukanaka vale, piensan ya que cambio climático, capen panjas esto, hermano, vale verdad que está, ¿no? Anchitenaka kuno purhat khreche gaichani kuno unya gata la pasan chakhewa como chakheo tayao apasje como hermano. Hermano y maukit uñakit añana que aparte presupuesta, por ejemplo, simplemente salud, educación, más o menos se lo lleva como 30%. Eso por ley tienes que colocar del presupuesto. Entonces lo que decía que el INGE dice, no ve, por ejemplo, tenemos poquita plata, hay poquita plata.
y estamos sujetos a tocar las puertas del ministerio, viceministerio, cooperación internacional y todo lo demás, ¿no? Ese es el trabajo, pues, 30%. Vamos a gastar, por ejemplo, en términos así bien teóricos, 4 millones de ingresos, ¿cómo se llama? Un gobierno municipal que tenga 4 millones, 30%, ¿cuánto significa? 1.200.000. Y ahora casi 25% para funcionamiento, eso va a ser otros casi 1.100.000. Ya ahí nomás ya se va como casi cerca a 3 millones. ¿Cuánto tienes para invertir en la parte productiva, en la parte de mantenimiento, toda infraestructura, salud, todo esto, hermana? Tienes como cerca de 1 millón. Eso no alcanza. Construir nomás, por ejemplo, un BTH, bachiller técnico humanístico, más o menos cuesta entre 4 millones, 5, 6 millones. O a la colcasi tuya. Entonces, ¿cuánto piensa, hermano? Y esas que no tenemos otra, tenemos que buscar opciones en diferentes instituciones. Ahora, algo que también pienso yo, hermano Inge, hermanos también, tenemos bondades en nuestros municipios. Cada municipio tiene sus particularidades. Tiwanaku somos turístico, también ganamos de producción ganadera, agropecuaria. Palca decía hortalizas, ¿no? Mecapaca, hortalizas, también es turístico. Claro. Entonces, ¿sabes qué, hermanas? Ahí creo que tenemos que apuntar nosotros a generar nuestras fuentes de recursos propios, ¿no? De las movilidades, turismo, y ahora lo que ha dicho el Inge también, tenemos que pensar a la larga en la parte de industria. Claro, ¿sabes? Que ser visionarios. Exactamente, algo que estuvimos viendo, por ejemplo, fuera del país. Nuestros productos son bastante requeridos, porque nosotros producimos pues de manera ecológica. Hay utilizantes insecticidas, ¿no? Fungicidas, no utilizan. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades tenemos nuestros taquis, nuestros sarauis, ¿no ve? Nuestras ainocas. Un día aquí, en un lugarcito, papa, rotación de cultivos, ¿no es cierto? Papa, en la siguiente ya es quinoa, en la siguiente ya será haba, así, ¿no ve? Ahí se controla, pues, ¿no? Insectos, enfermedades y todo eso. Claro. Entonces, en otros países no es intensivo. Santa Cruz no es intensivo. Todos los años, soya, puta, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, claro, tenemos limitaciones financieras, pero cuando hay voluntad política, hay trabajo de manera coordinada, unificada entre los beneficiarios de la comunidad, gobierno, alcalde, la MAI, concejales, todos, se puede lograr muchas cosas. Eso tiene mucha razón, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros ingenieros. Si el alcalde o alcaldesa, los concejales, las autoridades sindicales originarios, tienen un solo objetivo, un solo fin, se puede lograr. Así es. Bueno, pisando realidad, tampoco es así. Pero tenemos que sentar tierra. Es que mira, se nos viene, el cambio climático es muy fregado. Y hemos ido sintiendo en estos últimos años. Si vamos a seguir con egoísmos, intereses, no, pero es que él quiere brillar, no, es que no me cae ese concejal, es que el alcalde me cae gordo. No, es que eso tenemos que lograr entender, basta de ser egoístas. Y tienen tanta razón. Nuestro producto en donde no es elegido y catalogado el mejor. Se puede. Y creo que con estos espacios, bueno, nos animamos y pasa 2, 3 días, se nos va. Pero tampoco tenemos que seguir, ser visionarios, proyectarnos. Necesitamos ganar plata, pero creo que en algunos municipios, en algunos lugares, no estamos viendo con objetividad la tierra. Tenemos que ver tierras productivas, tierras improductivas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer, por ejemplo, loteamientos, urbanizaciones, está bien, no nos vamos en contra de eso, pero los lugares que son aptos para producción agrícola, ganadera, cuidemos de dónde vamos a vivir, de dónde vamos a producir alimento. Eso tiene que ser el pensamiento, hermanos, hermanas. No le interesa, por ejemplo, se produce, ¿no? Eso hay que cuidar. Si nosotros ahorita estamos, de aquí a unos años vamos a desaparecer y después, ¿qué herencia estamos dejando a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los bisnietos? Todo eso yo pienso que hay que pensar, ¿no? Ahora, lo que comentabas, hermana, en relación a gasto corriente, básicamente, vamos a hablar del POA, por ejemplo.
A ver, yo sé que en los diferentes municipios, estimados hermanos, en Tiahuanaco también ha pasado bueno, primero es particular cada municipio. Claro. Cada municipio tiene su particular el manejo administrativo, sus POAs, todo eso. En Tiahuanaco, por ejemplo, cada año cada comunidad tiene su POA, inscribe POA. Entonces, te digo, por ejemplo, había POAs desde 25.000 hasta 150, hasta 200.000, más o menos, ¿no? Su POA. Eso pueden destinar ellos para educación, para salud, para infraestructura productiva y demás. Entonces, mi pensamiento, al menos de mí, es invertir en algo que sea productivo, pero a mediano, largo plazo. Que no sea el momento. Entonces, dotar semillitas, comprar, por ejemplo, semillas, comprar, por ejemplo, no sé, ganado, vamos a decir, es momentáneo. Entonces, alguna vez decía, hermanos, eso pueden comprarse. Invertiremos en generación de proyectos, para riego, por decir, para represa, ¿no? Para lo que hemos hecho, por ejemplo, lo que les decía, la planta, ¿no? Entonces, en Tiahuanaco tenemos lindas bondades. Entonces, al menos mi pensamiento es ir para ese lado. Pero también, a veces, hace rato has dicho vos muy bien, tanto al alcalde, concejales, como también los beneficiarios, en este caso las autoridades originales, tenemos que tener una visión. ¿Qué queremos ser? Hay que invertirle, ¿no? Entonces, por ese lado yo me voy. De hecho, cada comunidad colocaba pues compra de semillas de alfalfa ya. ¿Cuánto dura? 5 o 10 años. Chao. Ganado, pues ya se compra ganado, ya puede ser, pero pues, ahí viene un timpanismo, algo, chao, ya al agua. ¿No? Entonces, eso es, hermano, ¿no? Entonces, al menos yo pienso, como exalcalde, se tiene que invertir en algo que va a generar indirectamente economía, movimiento económico, ingresos económicos múltiples a la larga, ¿no? Al menos ese es mi pensamiento. Ahora, en porcentajes no te puedo decir, tendría que haber analizado un poquito cómo hemos distribuido, pero hay comunidades que hacen eso, ¿no? Creo que es bien importante, ¿no? Esto señalar, porque claro, la vaca se nos va a morir. Las semillas con alguna otra enfermedad, es por un corto tiempo y se mueren. Pero pensar de aquí hasta las generaciones que vienen de pronto, si se puede, ser visionarios, pensar más allá. Urasa paja jiwasanakaja, aymar jamaja. Eso es lo que algunas veces yo les digo personalmente, no le eche la culpa al hermano que está viendo a la hermana. ¿Por qué queremos regalos? Mejor esa platita que se vaya a algo que sí puede hacernos autosostenibles en un hogar, en una comunidad, creo. No sé, pero yo siempre eso voy. ¿Puedo colocar algún ejemplo? Adelante. A ver, algo que vamos a decir, si trabajamos con producción ganadera, ganado de leche, hablamos de mejoramiento genético. Para eso necesitas una infraestructura, no sé, congelamiento de pajuelas, y hay que pensar en nuestros recursos humanos, quién va a inseminar, porque no es fácil nomás, no es así, tenemos que tener recursos humanos, eso es uno. Segundo, si producimos leche, carne, ya no pensaremos simplemente en vender en producto bruto, porque eso es barato, 4.5 bolivianos, cuando mucho. Si industrializamos, si hacemos quesos, por ejemplo, diferentes variedades de quesos, de varios años, hay un hermano, el ingeniero Marín, que trabaja en comunidad Achaca, industrializa, ahí están sus quesos madurando 5, 10, 1 año, 2 años, y con eso ha ganado ferias internacionales, imagínate, y vende con valor agregado. Entonces, pensamiento, entonces, ¿por qué no creamos nuestra planta de industrialización de leche? Pero no los mismos que estamos produciendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Yogurcito, todo el mundo hace yogur. Exacto. Queso, todo el mundo hace. Entonces, por ejemplo, voy a decir, hermana, mi pensamiento medio loco, pero creo que los hermanos van a entender. A ver, por ejemplo, muchos, porque los que tenemos hijos, tenemos lactantes. Leche en polvo nos dan, pero ¿cuál leche es? La leche NAN. El NAN, pero el NAN ¿se hace en Bolivia? No, viene de Argentina, creo. No, entonces
¿Por qué no pensamos en esas cosas? Entonces eso, hermanos, nos va a fortalecer, va a generar movimiento económico. Pero ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tener infraestructura, equipamiento, recursos humanos especializados, porque si a mí me meten para industria, yo no voy a hacer nada. Pues, en vez de leche en polvo voy a sacar otra cosa. Claro. Entonces, todas esas cosas hay que pensar, yo pienso, hermana. Entonces, las inversiones, pienso que, al menos yo te digo, a lo mejor algunos se van a enojar conmigo, en vez de comprar alfalfita, semilla de avena, cebada, en vez de eso yo preferiría llevar para ese lado. Y he planteado muchas veces, pero también hay alguna gente que no entiende, ¿no? Ese es el problema. Eso es lo de mal. Hay gente que le cuesta entender. No sé si se hace o es que quiere poner una piedra al desarrollo. No sé, yo lo veo así, pero en fin. Ahora, ¿cuáles serán estos retos y desafíos desde los municipios en el área productivo, en el área desarrollo económico? Hay desafíos. Sí, hermana, porque hay bastantes desafíos, porque tenemos que ser visionarios, es bien importante lo que decía el hermano Flavio, ¿no? Ya no producir nomás como siempre, inundamos, en caso que yo hablo de papa, digamos, inundamos y nosotros mismos hacemos bajar el precio, porque por la oferta, ¿no? Entonces ahí ya perdemos, pero gracias también estos años por tema de sequía que ha afectado en otras comunidades rurales, en varios municipios ha afectado este año, con heladas, granizadas, sequía, ¿no? Entonces no ha llovido bastante, ¿no? Entonces más bien gracias en nuestros lugares, algunos lugares igual ha sido afectado en nuestro municipio, porque son lugares, o sea, que es secadón, decimos, o sea, árido, tierras que no es húmedo, ¿no? Entonces ahí ha bajado la producción. Por eso nosotros tenemos que pensar en tema cosechas de agua, de lluvia, ¿no? Entonces hay que hacer los atajados, reservorios, justamente. Eso también tenemos que enfocarnos. Hay comunidades también, cada comunidad hay que concientizar, hay que orientar, porque como técnicos y nuestras autoridades tienen que tener esa visión, que bien claro decía, ¿no?, el hermano exalcalde, que nosotros, o sea, guiar para eso somos también autoridades, los programas de gobierno que hemos presentado, los planes, la planificación es bien importante, no solamente 5 años, sino 10, 15, 20, 30, una visión. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, la planificación, ¿no? Entonces, eso es... Si no vamos a tener esa producción, si no vamos a tener el sector productivo, entonces ahí estamos, como decía hace rato la pregunta también la hermana que ha escrito, que en otros casos lo que ha pasado en Río Abajo, no mayoría han vendido sus tierras, ya otros ya se han quedado como cuidadores, están conscientes otros, pero como dice, hay que clasificar, hay que hacer un mapeo de suelos, eso es bien importante, como decimos, el uso de suelo, ¿no? Entonces para asentamientos urbanos, digamos, para construcción, edificación de viviendas, un lugar que no es cultivable, ahí tiene que ser. Ahora otros tiene que ser las bondades que tiene cada municipio, las tierras productivas. A lo que yo he visto también tema municipio de Achocalla, ya los lugares lindos, lugares productivos, tierras productivas, ya están loteadas, ya hay asentamientos, viviendas, ¿no? Entonces, eso se nota, ¿no? Esto lo que está pasando, ¿no? En Viacha mismo, en Camino a Laja, entonces, ahí por el crecimiento poblacional, entonces, si no vamos a producir a nivel mundial, yo una vez estaba pasando un curso, ¿no? Entonces, ahí nos decía un experto que teníamos que llegar más o menos a 2025, 7.000 millones de habitantes, pero hemos exagerado, entonces ahí va a faltar la alimentación, entonces eso tenemos que orientar. Si no tenemos alimentación, si no tenemos agua, entonces ¿cómo vamos a vivir? Porque la verdad es muy preocupante nuestra situación, porque nosotros tenemos que ver nuestras tierras, hay que cuidarnos, eso es lo más importante, tenemos que cuidarnos, porque lo pequeño que tenemos por lo menos conservamos, no como en Oriente, todo meten, todo maquinaria agrícola, todo lo están arruinando al suelo, pero nosotros hacemos rotación por ainocas, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos favorece a nosotros, hermana, ¿no? Hermano, ¿no? Entonces,
Yo, gracias a Dios, soy agrónomo, entonces me formé y mi especialidad es en agua y riego, ¿no? Entonces, por eso siempre, también ahora estamos coordinando con el hermano alcalde para hacer proyectos de riego, porque hay para gestionar lo que son atajadas a nivel riego tecnificado familiar. Entonces, para efectivizar el uso eficiente del agua, por lo que tenemos pocas agüitas, todavía estamos beneficiados como altiplano central, pero altiplano sur, lo que es Potosí, Oruro, peor están, ¿no? Entonces, viendo a nivel altiplano nomás, yo fui a Chuquisaca, ¿no? Entonces, igual, o sea, poquita agua, más bien el alcalde se había dedicado, más bien organizada está su COMEP, interesante, tienen sus programas, entonces más se abocan lo que es a construcción de represas, ¿no? Entonces es bien importante, nos ha informado así cuando fuimos a hacer intercambio con Fundación también Tierra, entonces muy interesante porque el alcalde destinado más a producción. Creo que una buena planificación nos haría aterrizar y habría muy buenos resultados. Eso, bueno, en conclusión, yo llego siempre a esto, un acuerdo por un bien común, más una buena planificación, creo que la lograríamos muchas cosas. Y bueno, hermana, adelante. ¿puedo comentar? A ver, algo que es importante, lo que manifiesta el ingeniero, agua es la mayor parte del sistema de productividad. Sin agua no existe absolutamente nada. Entonces, la única forma, y al menos yo pienso, y yo no soy obviamente experto en esto, pero me tengo idea, la única forma de mantener a que haya lluvias, a que es haciendo un manejo integrado de cuencas, que he ido manifestando año tras año siendo alcalde. ¿Qué significa eso? Forestación, plantación, reforestación, plantas, arbustos, todo. Porque esos son los que generan, primero, capturan el CO2, lo que botamos. Segundo, libera ese oxígeno y eso, gracias a eso, pero al mismo tiempo libera vapor de agua. Se convierte en nubes y hay lluvia. Elemento clave que tenemos que considerar. Inge decía, por ejemplo, en algunos posgrados, siendo alcalde, en una de esas me invitan a una conferencia de investigaciones de una maestría que estaban los japoneses. ¿Sabes qué han hecho? Se puede modelar hoy por hoy con inteligencia artificial cómo va a ser de aquí a 50 años, a 100 años, 200, 300 años, ¿no es cierto? Ya se puede en base a datos. ¿Qué dicen? Creo que era a 100 años, creo, si no me equivoco, algo así, ya no recuerdo el dato exacto, pero decía que el altiplano va a ser completamente desierto de aquí a unos años. Después va a ser, por ejemplo, la Amazonía, van a ser sábanas, gramadales, o sea, pasto, ¿no? Más gramínea. Entonces, yo decía, estimado Inge, ¿cuál es la solución? Simple, es decir, lo que estás hablando. Uso racionado del suelo, uso racionado del agua, forestación, cuidado del medio ambiente, lo que ustedes dicen, cuidado de la madre tierra. Pero eso es lo que no estamos entendiendo. O sea, le estamos metiendo forestación, ¿cómo se llama? Estamos desforestando, quemando por aquí, por allá, y ya no estamos cuidando. Aquí no hay un poco de cuidado, ese es el problema serio. Pero también quiero llegar a lo que refiere. ¿Sabes qué, Inge? Por ejemplo, Bolivia somos un país, pero con una diversidad interesante. Recuerdo nomás un año, antes por ejemplo, aquí no, acá querían mirar como alimento. Acá el indio no can cambia, sin no pero ha llegado año internacional del quinoa, ¿se acordarán? Sí. Y Bolivia éramos el mayor productor de la quinoa. La quinoa real, ¿no? Exportábamos. Y así hemos estado, mientras nosotros nos hemos estado jallando, hermano, que esto, que el otro, un vasito de cerveza, trago, nos hemos olvidado de la parte de investigación científica. Nuestras universidades también un poco se han olvidado y tenemos que consensuar todos juntos. Mientras nosotros así hemos estado caminando, ni la universidad, ni el gobierno central, ni el gobierno departamental, menos los municipios, no hemos hecho nada, pero los vecinos peruanos han invertido en estudio de suelos, en mejoramiento genético, en productividad, fertilización, riego. Todos estos elementos han maximizado su productividad. Hoy por hoy producen grandes cantidades y esos son los que exportan en grandes cantidades. Ya llega harta plata. En cambio, a nosotros no nos llega ya nada. Más bien apenas estamos vendiendo a los peruanos. ¿Se dan cuenta? Ahora es reciente.
en Europa están empezando a producir quinoa. Imagínate. Entonces, creo que aquí lo que tenemos que hacer es reflexionar un poco en nuestro país. Desde la escuela, las universidades, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, todos en conjunto tenemos que dar un lineamiento. Y ese es el plan. Ese plan no lo vemos pues hoy en muchos de los gobernadores. Ahora yo te digo, hermana, no solo es eso. Si producimos, si tenemos ciegos, si producimos, no podemos seguir vendiendo así como lo estamos haciendo. Tenemos que industrializar, ya sea la papa, la oca, la quinoa, leche, carne, todo lo demás. Y también nuestra cultura también es algo interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros hermanos producen papita, ya vienen con su papita, unos 5 o 10 arrobitas traen a la feria el 16 de julio o en algún lado, a la calle 5, ahí venden unos 5 arrobitas, venden en un buen precio. Lo que ya no venden, ya rematan. Las 3, 4 de la tarde, mi mamá dice, ya remata. Lo que costaba 100 pesos ya te van a vender en 40, en 50, sí. Y esa es una cultura de compartir entre nosotros también, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Compartir nuestra productividad. Pero yo digo, a veces los empresarios grandes, no es pues, nada, simplemente, ¿no? Y los beneficios están llevando otros también, ¿no? Entonces, al menos yo pienso, hermana, hay que pensar, hermanos alcaldes, hermanos concejales, tío Naka, tía Naka, a la larga pensemos, agua, también pensemos en mejoramiento genético, también pensemos en la parte de industrialización, porque no ve, entonces hermano, a estudiar, a investigar. Ese tiene que ser el principal. Ya que van a gastar así, son seres nakparlas que acá no gastan, pero no, pero así la vivencia ya a veces nos enseña, ¿no? ¿Qué hermanos Jalaya? Jalaya, Arhat, no, cualquier hermano ha estado con acá porque sí, Hiwaspachay, Ucanak mejoran nuestras semillas porque tenemos quinoa, papa, oca, papa lisa y saño, ¿no? Entonces, al menos nuestros antepasados, ¿qué tenían? Carne de llama, cuy, luego quinoa, papa lisa, todo sano comían, se alimentaban, ¿no? Pero ahora, hoy por hoy, nosotros mismos también nos estamos equivocando a nuestros hijos, ya puro pollo, puro procesado, ese ya no es saludable, ¿no? Entonces, hay que rescatar nuestra cultura, cómo es, entonces nuestra alimentación misma está en campo, todo está en campo porque nosotros producimos y la verdad nomás nuestros productos son muy agradables, lo que se ha visto, yo he palpado porque también yo me dedico a producción de papa, siempre me voy al campo, ¿no? Entonces, ahí sí mejora, porque nuestras semillas mismas en papa mismo yo estaba pensando en un plan, digamos, como compramos, el hermano debe conocer lo que es Murumamani, ¿no? Que es productor de semilla del municipio de Achacachi, ¿no? Entonces hemos comparado, porque con programa Tubérculos y Raíces hemos tenido esa posibilidad de que nos han donado semillas, pero han comparado, ¿no? Entonces ha dado bien, pero hay ratos también tal vez han traído ya de baja calidad la semilla, ya también ya ha bajado la producción, el rendimiento, todo aquello, ¿no? Entonces, hermana, entonces tal vez ya también la hora, disculpas, hermana, entonces es interesante hablar tema productivo porque la verdad está en nosotros y cuidar nuestra tierra lo más importante y cuidar también nuestras fuentes de agua porque es bien importante, porque lo que ha visto, lo que decía, porque a la larga todos nuestros suelos se están desertificando, como si no en términos técnicos, porque nosotros mismos estamos arruinando. Entonces tenemos que mejorar, siempre colocar abono orgánico, hacer compost, hacer lombriz, o sea, humus de lombriz, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces solo aquí nosotros flojeamos, ¿no? Lo hacemos, ese es el detalle. Sí, porque yo tengo un paisano de mi comunidad que hace el humo de lombriz y ha resultado en tema de papa, ¿no? Entonces eso hay que fomentar, eso hay que
hay que difundir, ¿no? Entonces hay que difundir. Entonces ahí está, entonces de manera orgánica, de manera ecológica tenemos que manejar, ¿no? Entonces ahí está, pero hay ratos también nosotros mismos, los compradores, los consumidores, no diferencian cuál es ecológico, cuál es no, entonces van al precio más bajo, ¿no? Entonces ese es error también, nosotros mismos estamos cometiendo también esa parte, hermano, ¿no? Entonces hay ratos, esas cosas hay que difundir a la población para que conozcan, ¿no? Hay Entonces, que seguir informando. y por eso también estamos enfermos con gastritis, con presión alta, diabetes, ¿no? Todo aquello, y por la alimentación también estamos pasando eso. Y tiene toda la entera razón nuestros ingenieros expertos, por supuesto. Y hablar de estos temas es llegar a la gente. Usted que está escuchando, está escuchando radio toquena, ya que pa kun chun kuyuskpacha, ya que pa kun astpaljaskpacha, uñonatlaxuspacha. Es importante de que usted, al escuchar, también comparta esta información con el vecino, la amiga, los paisanos. Aniti hiwaspura yatigi paskeñane, ¿ja? O creo que acá ukarua imtasiwayhan. Ya, primero cuidar el agua. Cuidar el agua. Es que sin agua no hay vida. Y está muy claro. Segundo, la tecnificación, que es tan importante desde nuestros municipios, gobiernos departamentales, nacional, la tecnificación pecuaria. Bueno, yo lo considero de esa manera. El otro tema que han hablado aquí nuestros invitados, la investigación. Creo que esto hay que todavía profundizar en gran manera, porque nos estamos dejando madrugar la perdiz, hermanos. Si bien hemos sido actores o los primeros en promocionar la quinoa, pero ya otros países ya están produciendo. Carne de llama también. La carne de llama, lo propio. Entonces nos estamos dejando madrugar. Ahora es cuando, o sea, si mañana ya, que venga al año siguiente, no es que nosotros mismos estamos como que dejando de soñar, y no está lejos, creo, implementar, trabajar, socializar en ese sentido. Muchas gracias, Gilata, ingeniero Pedro Laura, ingeniero Flavio Melo. Realmente esta charla ha sido muy amena y creo que no va a ser la última, porque vamos a seguir hablando. Si no es por acá, por las redes, siempre estamos compartiendo mesas, intercambiando ideas, y eso es lo importante. Creo que es un trabajo más como periodistas, como hermanos exautoridades, profesionales y como ciudadanos de a pie. Muchas gracias por la visita. Si me permiten, bien puntualito. Claro. A ver, algo que quiero decir, Departamento de La Paz, algo que hemos ido manifestando. Departamento de La Paz somos el mercado de otros departamentos. Y los 50 picos días de bloqueo que ha habido, se ha observado tangiblemente, ¿no?, la escasez de alimentos. Nosotros no producimos nuestro alimento, solo producimos el 20%, el resto nos las traen de otros departamentos. ¿Carne de dónde viene? Santa Cruz, Beni, Cochabamba, y frutas, Chile, papa, Perú. Entonces creo que es hora de trabajar. Yo sé que hay que invertir en la parte de productividad, y es lo que cada alcalde tenemos que considerar, pero también desde el gobierno departamental tiene que ver. Norte de La Paz tiene que ser nuestro granero, tiene que producir lo que estamos diciendo, pero hay que invertirla. Entonces, para eso necesitamos fondos, no solo es el ministerio. Hoy por ejemplo, se está hablando de los fondos verdes de carbono, que es una alternativa, aunque es préstamo, pero habrá que analizar. Ahorita están tratando en el Parlamento, hay que trabajarla por ese lado. Y hay otras cosas más. Soy creyente de que tenemos que generar nuestros propios recursos, los gobiernos municipales. A la larga tenemos que ser autosuficientes, autosostenibles, y eso tiene que ser el pensamiento. Mientras estiremos nomás la mano, no tiene significancia. Para nada. Hayaya, hermana. Hayaya, Gilatas invitados. Hayaya, oyeñerita, camarca chirina, caro que tiene acá, apresto. Muchas gracias por habernos seguido en nuestro programa Oraca Pacha. También agradecemos a Tierra, a la cabeza de nuestro Gilata Wilfredo Plata, y todos los técnicos que siempre están trabajando por el bien de los diferentes municipios. Un hayaya a todos los ingenieros, las licenciadas que trabajan en tierra. Reyampeja, Munata, Gila, Cuyacanaka, Jikisincama, Muna, Seña, Chuimampe, Mayampi,